Recién salidos de imprenta, la banda de gaites La Cadarma acaba de recoger el calendario 2020, que se publicará en unos días. El proyecto lleva por título Decadencia. Los miembros de la banda han posado frente al objetivo de su compañera de formación, Leti Cernuda, para tratar de hacer crítica de la actualidad de la región. Queríamos representar un poco ese aspecto de decadencia de Asturias que non está tan presente en los medios de comunicación, por las redes sociales y tal. Y bueno, y en parte como un poco de denuncia hacia ello. Mes tras mes podemos hacer un recorrido por Asturias por medio de instantáneas y textos explicativos, en los que La Cadarma muestra ruinas del patrimonio, el deterioro de servicios públicos o la situación que deja la crisis económica. Buscan la crítica social, pero sobre todo generar reflexiones y tratar de provocar reacciones. Yo creo que cualquiera que lo pueda contemplar intente tamén en el seu ámbito mellorar. Si eso llega a xente con capacidad de, porque tea en estamentos políticos ou en desarrollo cultural ou en algún outro ámbito, que tenga un pouco máis marxe de maniobra e lo faiga reflexionar e tamén en cierta manera a sentir la vergoña de que podía facelo mellor, eso por supuesto para nosotros sería un éxito. La Cadarma cierra su 7º año de vida con una valoración más que positiva. Múltiples conciertos, entre los que destaca el ofrecido en Concarneau, en Francia, ante casi 10.000 personas. De cara al próximo año esperan publicar un disco y continuar ofreciendo su música en el mayor número de escenarios posible.